Hoy vamos a ver cómo usar sprites dentro de Unity. Recuerden que los sprites se pueden utilizar además de para crear animaciones para la interfaz gráfica del juego que vamos a hacer. Entonces, antes de preparar el juego, lo que vamos a hacer es hablar algo sobre los insumos que necesitamos, los sprites. El video pasado vimos cómo se creaba este sprite de este personaje utilizando la herramienta Shoebox. En este caso, si hacemos pruebas con este sprite, nos damos cuenta que cada uno de los estados del personaje está muy pegado uno del otro. Entonces esto nos puede traer problemas en Unity. Para solucionar esto, lo que vamos a hacer es, vamos a abrir Shoebox y con Shoebox lo que vamos a hacer es que vamos a generar nuevamente el, el estado del personaje. Estos son los diferentes pasos, pero yo previamente hice una configuración acá. En Settings le di un text padding de 10. Entonces esto lo que hace es que al exportar el, el insumo exportado se ve de esta forma. Miren que hay una margen alrededor de cada uno de los pasos. Eso nos va a facilitar la implementación de este sprite en Unity. También yo preparé previamente una plataforma para utilizar en el ejemplo. Entonces, primer paso, vamos a llevar estos elementos a Unity. ¿Cómo se agregan? Simplemente los llevo a mi carpeta de assets. En assets, entonces simplemente organizo las plataformas dentro de una carpeta y héroe dentro de otra. Entonces lo primero que vamos a hacer es configurar el, las plataformas. Entonces, recordando el video sobre los prefabs, entonces voy a crear un prefab acá, le voy a agregar a este elemento un box collider y simplemente lo que voy a hacer es que lo arrastro acá y ya queda un prefab. Esa es otra forma diferente de crear prefab a las que vimos anteriormente. Entonces vamos a hacer un nivel con los prefabs. Listo, entonces simplemente es para probar algo, que el personaje cuando caiga tenga donde estar. Y para ordenar, entonces voy a crear acá un nuevo objeto vacío, y ese objeto vacío es el que me va a guardar las plataformas. Bueno, entonces a continuación el héroe. Entonces el héroe lo voy a agregar primero. Muy importante, cuando yo tengo la imagen, si yo la agrego, miren que se va a ver todos los personajes. Eso no, si está pasando esto, es una razón de que su sprite no fue bien configurado. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, en este panel de acá, debemos seleccionar el sprite, debe ser 2D, el modo debe ser múltiple, y en el editor seleccionamos, le damos a aplicar y seleccionamos, nos abre esto el editor. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a decirle a Unity que detecte automáticamente los sprites con la opción Slides. Entonces, dejamos la configuración por defecto y le damos Slides. Si ven, aparece un recuadro alrededor del personaje. Eso quiere decir que ya quedó configurado. Le damos a aplicar y finalmente cerramos. Si yo pruebo nuevamente este personaje y lo arrastro al escenario, voy a ver que este personaje tiene queda como en el primer estado. Entonces ahí ya está bien. Entonces, y además, si vemos, el personaje quedó separado por sus diferentes estados. Entonces, agregamos a la cámara el personaje, le podemos dar el nombre de héroe y luego
vamos a, si yo le doy play en este momento, el elemento está quieto y lo que queremos lograr es que se represente una animación. Para crear la animación, ¿qué hacemos? Entonces voy a ubicar acá el personaje en el estado donde arrancaría. Y lo que voy a hacer es que voy a crear unas propiedades. Entonces, primera propiedad, vamos a, seleccionando el héroe, le vamos a agregar en misceláneos un animator. Y el animator, miren que tiene acá algo que se llama un controller. Necesito un controlador para la animación. Entonces acá voy a crear un animation controller o animator controller. Entonces héroe controller y señalo nuevamente el héroe y arrastro. Entonces ya tengo un controlador. Luego selecciono el héroe y acá en animación me aparece esta opción. Entonces le voy a crear un primer clip de animación. Entonces este clip se va a llamar caminata. Este va a ser el primer estado, caminata. Guardar. Y acá simplemente lo que voy a hacer es que señalo los sprites, los arrastro. Si quieren para ver mejor le doy 15 muestras y puedo incluso reproducir esto. Pero entonces ya de esta forma quedó configurado mi primer estado. Y acá en Animator aparece el primer estado caminata. Más adelante vamos a ver qué pasa con esto. Y fíjense que salirse de esta opción de la animation, porque si no él se queda grabando los pasos que uno realiza. Listo. Entonces miremos ahí. Vamos a la escena. Probemos la escena. Él ya aparece está la animación. Y lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a agregar a este elemento un collider, que es este cuadro que aparece ahí. En los próximos videos vamos a ver para qué es esto exactamente. Y vamos a agregarle un rigid body. Y nuevamente probamos. Y ese es el resultado. La animación del personaje y el personaje está interactuando con el... ¿Cómo sé que está interactuando? Porque si vemos acá el personaje, cuando le doy play, él tiene una gravedad, cae y aquí se queda quieto esperando esta animación. Y en el animator vemos que este estado es el que se está ejecutando.